Hola y bienvenidos a un tema más de Exclusive Homes University. Para nosotros es un placer que usted tome el tiempo hoy para aprender acerca de este tema. El tema de hoy, cómo evitar demandas, violaciones y complaints en las entidades que nos regulan como agentes de real estate. Es muy importante que usted esté bien informado antes de ejecutar un contrato. Todos sabemos que en nuestra industria existen miles de agentes licenciados que simplemente fueron a una clase sencilla o tomaron un curso online, presentaron un examen y hoy tienen la posibilidad de diligenciar y representar compradores y vendedores en transacciones de real estate. Pero estas personas no tienen la capacitación requerida para poder hacerlo y muchas veces se ven enfrentados a problemas muy serios que pueden hasta llevarlos a perder su licencia o a pérdidas monetarias. Vamos a empezar con el punto más importante. Debemos leer y entender los contratos que estamos diligenciando. Si usted no está familiarizado con los contratos que usted está ejecutando, no puede, número uno, explicárselos a sus compradores o a sus vendedores. Número dos, no sabe las repercusiones legales, los términos, los tiempos que se deben cumplir y pueden generarle pérdidas monetarias de las cuales usted va a ser responsable si es llevado a una corte. Por tal razón, nuestra compañía ha implementado AppFiles. AppFiles es un sistema en el cual usted puede archivar las transacciones que usted está ejecutando. Nosotros desde la compañía le podemos dar soporte. La primera recomendación es que cree una transacción de entrenamiento. En esta transacción de entrenamiento, usted va a tener la posibilidad de subir, firmar, enviar, reenviar, corregir documentos y de esa manera practicar. Si usted envía estos documentos a su broker, ella va a estar muy feliz de ayudarlo, revisarlos y darle las recomendaciones necesarias. También le pedimos que usted se acerque a la comisión local o el board de realtors local, como se conoce en inglés, y tome los entrenamientos que ellos ofrecen, bien sean online o bien sean presencialmente. Vea las partes importantes del contrato. Los contratos tienen múltiples páginas, pero sí hay párrafos importantes que usted debe conocer y memorizar, como las contingencias, los tiempos, la parte de titulación, la parte monetaria, las partes de disclosures acerca de la propiedad. Si usted entiende lo que está haciendo, va a tener unas bases muy fuertes para crear un negocio sólido. Es también muy importante entender que los contratos verbales no son la mejor manera de ejecutar una transacción. Y en la corte es muy difícil que se puedan obligar bajo los términos que usted habló con alguien. Es muy difícil tener una evidencia de qué fue lo que se habló. Por eso es muy importante que todas las transacciones se hagan por escrito. Esto nos lleva a que nosotros no seamos unos profesionales mediocres, que tengamos unos mínimos de comportamiento, unos estándares de comportamiento altos y que sobre todo no nos metamos en problemas. Porque si usted no conoce la ley, no lo hace exento de ella. Vamos a hablar de ejemplos o situaciones que se pueden presentar hoy. Cuando se ejecuta un contrato, se puede ejecutar entre personas naturales, es decir, un individuo con otro individuo o una familia con otra familia. Pero también existen entidades legales como las compañías, los trusts, que pueden comprar y vender real estate en los Estados Unidos. Es importante que usted verifique si la persona que firma estos contratos puede representar legalmente a esa compañía. Existen muchas estafas y hay muchas personas que se han metido en problemas por haber vendido propiedades que no habían sido de hecho propiedades que la persona que las vendió tenía derecho para venderlas. Entonces es muy importante que usted se familiarice y sobre todo se apoye en la agencia de titulación o el abogado que va a ejecutar la transacción para verificar que la persona que está vendiendo sea la persona que debe y puede vender la casa. En toda negociación, cuando se empiezan a cambiar los términos, es importante que el documento original sea el que se modifique y sea modificado de una manera en la que usted tenga un récord, por ejemplo, vía fax o vía email. Yo sé que muchas veces cuando se negocia,
una transacción de estas, se ejecutan tantos cambios que hace ver el contrato un poco complicado de entender. Si se llegase a hacer un cambio radical y de común acuerdo se decide hacer un contrato nuevo, por favor anexe el contrato viejo como parte de el récord o la información que se hizo preliminar y aparte consiga una notificación, bien sea por email o por texto, siempre por escrito, que diga que se va a común acuerdo a hacer un documento nuevo que va a reemplazar el original, pero siempre haga referencia al original. Es también muy importante que usted le enseñe a sus compradores cómo funciona el real estate, cómo funciona esta representación local que usted le está dando en cuanto a la compra de una vivienda. Es muy importante que usted les enseñe conceptos como el de procurar la transacción. Ese concepto es un concepto que nos va a permitir cobrar una comisión. Y procurar la transacción no es nada diferente a aquella persona que enseña, facilita y presenta un producto a otra persona. Si usted comete el error de darle información acerca de propiedades a sus compradores y no los acompaña en la transacción y no tiene evidencia de que usted procura la transacción, usted puede perder la comisión en esa propiedad. ¿Cuántas veces no hemos visto compradores que deciden simplemente caminar a otras propiedades y ellos toman la iniciativa de hablar con la persona que está dentro o el listing agent y usted queda fuera de la transacción? Es muy importante también que entendamos las repercusiones legales para la compañía. Si ustedes no cumplen con los requisitos y los estándares que nosotros establecemos en la compañía, nos vamos a ver enfrentados a potenciales demandas o riesgos que no queremos tener. De esta manera, nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos y vigilar que usted haga su trabajo. Los contratos, todo contrato, debe entrar y ser registrado por usted en AFALS a no más tardar de 48 horas, 2 días, después de que usted ejecutó la transacción. Debe también mandarnos y subir a AFALS el printout o la impresión de la aprobación del vendedor. Pegar a estos documentos toda la información que usted tenga como Homeowner Association, presupuestos, preguntas y respuestas y la aplicación del MLS. Nunca copie un MLS de otra persona o de otro agente porque lo pueden demandar. Y recomiende a sus clientes por escrito que hagan todas las inspecciones. Como compañía nosotros hemos establecido unos estándares. Si usted no sube las transacciones en los tiempos que hemos hablado en este momento, 48 horas después de ser ejecutado, usted va a ser multado por nosotros y esta multa va a ser descontada de su comisión. Y existen diferentes tiempos de multas dependiendo del riesgo, incluyendo cubrir los costos legales de representación en la transacción. Otro error muy común que se da es cuando nosotros, en el esfuerzo de darle un buen servicio a nuestros compradores y simpatizar con sus necesidades, les permitimos ocupar la propiedad antes de cerrar. Eso no debe hacerse y contrae unas obligaciones legales y jurídicas muy complicadas a su parte. Nunca, nunca permita que alguien ocupe una propiedad sin haber ejecutado la transacción y cerrado la transacción, como se dice aquí, de manera total. Si usted tiene alguna duda, por favor apóyese en un abogado de real estate. No trate de practicar ley o vaya a la línea de ayuda legal del neighbor, si está por ejemplo en Collier County, o de su comisión en el área en la que usted esté manejando. Y no de ningún consejo legal. Vuelvo y le repito, los consejos legales únicamente son permitidos en los Estados Unidos para aquellas personas que tienen licencia de abogado. Si usted necesita ayuda, tenemos en el estado de la Florida la línea de ayuda y asistencia de la Asociación de Realtors. El número es el 407-438-1409. Ellos trabajan de lunes a viernes de 9 a 5. Es importante que si usted en un fin de semana necesita ayuda legal y jurídica,
por lo menos mande un email al FAR o a la oficina, a nosotros, al broker y a las partes involucradas, ¿ok? Es un email simplemente en el cual usted tiene que establecer su pregunta o su preocupación. No vaya a dar ninguna opinión, usted no debe dar ninguna opinión, eso es muy muy importante. Usted tiene que básicamente enunciar los hechos, los eventos, pero nunca dar una opinión legal. Vamos a hablar un poco de los contratos. En los contratos de compra y venta existe lo que es conocido como exclusiones. Exclusiones son básicamente las características de este contrato. Por ejemplo, si la casa se va a entregar o el inmueble se va a entregar amoblado o sin amoblar, si se decide dejar qué tipo de electrodomésticos dentro de la transacción. Hemos visto muchas veces donde nosotros encontramos que el comprador tiene la visita a la propiedad inicial, ve aquella lámpara que se enamoró en el comedor, nunca se establece por escrito que esa lámpara se va a dejar allí después de la venta. Los vendedores toman esa lámpara, la reemplazan por nada o la reemplazan por algo que no está bajo los gustos de su comprador y puede generar problemas. Y no es que pueda, va a generar problemas porque no se manejaron las exclusiones del contrato como se deberían hacer. Así que las exclusiones es algo muy importante que usted tiene que revisar, establecer las características. Si hay, por ejemplo, una cuota extraordinaria o conocido como un assessment para pagar por agua, por luz, por reparaciones en comunidades, todo esto es parte de las exclusiones y debe ser establecido por escrito y firmado por todas las partes. Los vendedores, y sobre todo ahora que estamos saliendo a un mercado más normal, más estable, más estandarizado, tienen la obligación de hacer un disclosure y llenar un disclosure a los compradores. Es decir, tienen que por escrito establecer las condiciones de la propiedad. Cuando estas propiedades son compradas y vendidas no por intermedio de propiedades perdidas por embargo, sino por propiedades vendidas por personas naturales o jurídicas que hayan tenido conocimiento de la propiedad, deben hacerse la lista o se debe llenar la lista de las condiciones de la propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que se reparó un techo? ¿Cuándo fue la última vez que se reparó el aire acondicionado? Si existen daños en la propiedad estructurales, si hay daños en los electrodomésticos que están siendo dejados atrás. Porque es bien importante que todas estas condiciones ustedes las tengan claras en el momento de comprar o vender una propiedad para evitar problemas legales como demandas o verse afectados con violaciones en los departamentos que nos regulan. Traiga siempre la forma, si usted va a hacer un listing agent, la forma para ser llenada en el momento en el que está tomando la cita para tomar la listing. Su trabajo es hacerle saber al vendedor que complete esta forma y la firme. Una forma sin firmar no tiene ninguna vigencia y no va a ser posible hacer que sea enforzable en la corte. Como listing agent, su trabajo es también muy importante garantizar que el potencial comprador o comprador firme esa lista y sea parte de su listing en el MLS. ¿Okay? Como comprador o representante al comprador, usted debe tener muy en claro su obligación de que su comprador debe revisar y firmar este disclosure antes de presentar la oferta al vendedor o de ejecutar la venta con el vendedor. ¿Okay? Es bien importante que hagamos eso. No ha sido una práctica normal en los últimos años, ya que estábamos tratando con transacciones en las cuales habían sido embargos hipotecarios en un mercado totalmente irregular, vamos, es la forma de explicarlo, en un mercado donde no había conocimiento real y esto hacía que los vendedores no necesitaran llenar estas formas. Pero el mercado ya está más regularizado. Es bien importante, supremamente importante que nosotros hagamos que estos formas y estos tipos de disclosures sean parte de todas nuestras transacciones para evitar demandas futuras. Nadie lo piensa, pero por ejemplo,
el sistema eléctrico de una propiedad está en condiciones precarias, no funciona bien. Si en un futuro hay un incendio y la aseguradora niega la demanda de arreglo por parte del nuevo dueño y dice que este sistema de electricidad es muy viejo y nunca fue revisado y no es parte de los disclosures, usted puede ser parte de una demanda y puede ser responsable económicamente también de los daños y perjuicios creados por este tipo de transacciones. Entonces, nuevamente tenemos que ser muy claros, tenemos que tener nuestros disclosures y más importante, como listing y como buyer's agent, es importantísimo que ustedes hagan que sus compradores y vendedores firmen este documento antes de cualquier otra cosa. También es importante no jugar a ser banco o agencia gubernamental. Nosotros no tenemos la capacidad como agentes de real estate de estimar los taxes o los gastos de cierre de ninguna transacción. Podemos dar promedios, pero eso es una opinión y nuestras opiniones deben ser enunciadas como tales. Es una opinión, no es algo garantizado y debemos referir a nuestros compradores y vendedores a los profesionales encargados y con licencia de tratar estos temas. Si es una transacción ejecutada en efectivo o cash, como se conoce en los Estados Unidos, bueno, tienen que apoyarse con la agencia que va a ejecutar la transacción, en la agencia de título, de abogados, que hagan los documentos en cuanto a la parte financiera. También es muy importante que ustedes no representen a sus compradores ni vendedores con ninguna asociación cuando las propiedades pertenecen a una comunidad o PUD. Y nunca haga comentarios acerca del sistema escolar. Usted tiene que decirle, mire, la escuela que le corresponde a esta casa o a esta unidad es esta, esta y esta. Los websites que hablan de estas instituciones o estas escuelas en cuanto a su desempeño son estos websites, pero nunca de una opinión personal acerca de su opinión acerca de las escuelas o cuánto tiempo hay de caminar de ahí de esta unidad a una escuela, o si el vecindario es un vecindario seguro o es un vecindario que se caracteriza por familias de una raza u otra. Es totalmente ilegal que usted haga comentarios acerca de estos temas. O que usted represente a un comprador en una asociación o que usted represente a un comprador o un vendedor en la parte financiera. Ustedes no se imaginan cuántas veces este tema que estamos ahora en la presentación viendo se ha generado, o sea, la gente se han visto en problemas legales por haber firmado con permiso de la persona que ellos están firmando eh, eh, documentos representándolos a ellos. La firma es la forma legal de que la persona está aceptando los términos de algo o un contrato. Usted no debe ni puede firmar en representación de su cliente, ni siquiera cuando manejemos documentos electrónicos. La persona debe firmar desde su computadora, desde su unidad móvil, desde su unidad de su tableta. No pueden ustedes utilizar sus equipos así esa persona esté enfrente de ustedes. No deben hacerlo porque no existe un récord legal de que esa persona fue la que firmó. Ustedes deben pedirle que lo hagan desde el servicio que ellos tienen o desde las máquinas que ellos tienen. Pero somos conscientes en la oficina de que muchos de nuestros clientes no tienen acceso a este tipo de documentación, así que aparte de hacer la firma electrónica, hagan que su cliente les dé una hojita, una notificación por escrito de que ellos utilizaron su máquina, pero fueron ellos los que firmaron. Importantísimo, no firme nada de un cliente extranjero, no haga ningún disclosure addendum en relación a su comprador o vendedor. Y usted muchas veces lo hace para facilitar la transacción o para hacerla que se corra más rápido, pero este tiempo que usted va a ahorrar hoy le va a costar muchos problemas en el futuro. Importantísimo, no firmemos nada ni en nombre de nadie, ni con permiso de nadie. Cada persona es responsable por hacer sus firmas y si lo hacemos desde uno de nuestros equipos, por favor tome notificación y súbalo en AppFiles, una cartica bien sencilla que diga una forma. Yo, Carlos Martínez, utilicé la computadora de Exclusive Homes para acceder a mi cuenta personal y yo fui que firmé esos documentos online. Okay, es muy importante, suena un poquito loco, suena a algo que no es excesivo, suena a algo que es demasiado precavido, pero es mejor prevenir
que tener un problema. Por eso todos tenemos seguros, ¿verdad? Nosotros no tenemos seguros para ir a cobrar siniestros, tenemos seguros para evitar problemas. Es bien importante de que nos aseguremos de que lo que tenemos allí sea suficiente para representarnos y evitarnos problemas en un futuro si tenemos que ir a una corte a ser representados. Cuando empezamos a hablar hoy, empezamos a hablar de lo importante que es que nos familiaricemos en los contratos, después hablamos de las exclusiones de los contratos, después estuvimos hablando de qué se puede hacer al ejecutar un contrato o no. También hablamos de que es muy importante que ustedes manejen el mismo contrato o el mismo documento a través de la transacción. Dentro de estos contratos existen unos términos que tienen unas fechas límites y tienen unas fechas de vencimiento. Estas fechas límites hacen que estemos bajo o fuera de contrato y es muy importante que sean protegidas, bien sea por extensiones o por cumplir con el término establecido dentro de estas contingencias. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no le prestamos mucha atención a cuándo se lleva el depósito, los tiempos que tenemos para llevar los depósitos, cuántos días tiene su comprador para ejecutar una aplicación o para presentarse a un banco a hacer una aplicación, cuántos días o cuánto tiempo tiene su comprador para presentarte ante la asociación para ser aprobado por ellos, las inspecciones, cuántos días tienen para hacer inspección de humedad, de daños de paredes, cuánto tiempo tenemos para obtener la revisión de título de la propiedad, cuánto tiempo tenemos para hacer las objeciones, cuánto tiempo tenemos para hacer el levantamiento topográfico de la propiedad o survey y la fecha de cierre. Y claro, ustedes no manejan la mayoría de esos tiempos porque dependen de terceras personas, bien sea un banco, una agencia de títulos, una agencia de seguros o una asociación. Pero en el evento de que haya una demora, es su responsabilidad, no la del banco, no de la compañía de títulos, no la del agente de seguro, no la de la asociación, de pedir extensiones y proteger a sus vendedores y compradores en todos los tiempos que sean establecidos y las contingencias establecidas en su contrato. Nuestro sistema AppFiles le permite establecer alertas que lo van a mantener a usted notificado de cuándo se vencen esos términos en los contratos, y también usted puede hacerlo desde su calendario, en su Outlook, en su teléfono celular. Es bien importante que usted lleve el deadline y sobre todo que tenga una timeline, una línea de tiempo en la transacción. Me explico. Si hoy presentamos una oferta, la primera deadline, la primera fecha límite que se establece es cuando el vendedor tiene que respondernos. Le decimos en nuestra oferta que nosotros les estamos dando 3 días, 2 días, 3 horas, 5 horas, 10 días para que nos respondan. Después tenemos días para hacer inspecciones. Después tenemos días para... Es bien importante que usted tenga todas estas fechas claras para que en ningún momento esté expuesto a que estar fuera de contrato y perder depósitos o a que sus vendedores sean obligados forzados a cumplir con una transacción después de que ellos no les fueron cumplidos estos términos. En la corte es muy común que obliguen a los compradores y a los vendedores a ejecutar las transacciones, pues un contrato de compra y venta es un documento legal en el cual hay una promesa de comprar y vender y las partes están obligadas. Y existe la mala representación o la negligencia que es castigada con multas, penalidades y hasta la pérdida de la licencia. Vamos a hablar un poco qué pasa si usted representa al vendedor. En ese momento usted tiene que pensar en el mejor interés de este vendedor. Usted debe estar muy involucrado hasta donde la ley le permite en la transacción. Usted debe controlar el negocio y por lo menos pedir un depósito un poco más grande que un depósito mínimo, que sea algo que el potencial comprador pueda perder sin ningún problema y le cause un perjuicio económico grande a su vendedor. Es muy importante que usted siempre piense qué pasaría si no, qué pasa si no cerramos, qué pasa si esta persona no compra la casa. Los depósitos pequeños, $200, $500, no depósito, pues hacen que la persona que está comprando legalmente no tenga una obligación diferente que esa participación, y les es muy fácil cambiar de opinión y en consecuencia usted como listing agent puede hasta perder el listing o puede hacer que su vendedor pierda mucho dinero, porque muchas veces nosotros representamos a personas
que están vendiendo su propiedad para comprar otra y dependen de los fondos de esta transacción para ejecutar la otra compra. Entonces estas personas se van a ver afectadas no solamente por la imposibilidad de ejecutar lo que quieren hacer, pero también van a tener multas, van a perder depósitos, van a perder económicamente dinero y ellos los pueden demandar a ustedes por mala representación y negligencia y usted va a ser responsable económicamente por estas transacciones. Entonces es muy importante que siempre piense en qué puede pasar en el peor de los casos, maneje la transacción, se comunique con los lenders que están llevando la transacción al otro lado. Ellos no le van a poder dar a usted información privada del comprador, de cuánto dinero tiene, cuál es su puntaje de crédito, de que sí, pero le pueden decir si ellos ven la transacción en términos general bien o si tienen algunos problemas. Es muy importante que usted trabaje con ellos en el mismo equipo y ellos los vean a ustedes como parte del equipo ganador. El equipo ganador los que quieren llevar la transacción al final término. Y con esto que quiero decirles, si ustedes trabajan con un lender y ustedes son el listing agent y este lender entiende que su interés no es diferente a participar, ayudar y colaborar, ellos van a ser más abiertos a compartir con ustedes los retos, a ayudarlos a solucionarlos y a buscar una resolución final y van a ayudarlo a que la transacción se ejecute. Recuerde que ellos también están por comisión como lo que usted. Estamos hablando del banco. Cuando escribimos en esta filmina que nunca se involucre en la aplicación del mortgage o la hipoteca, lo que quiere decir aquí es que usted no tiene la capacidad y nunca debe ser quien represente a una persona a establecer una obligación financiera con una institución. Muchas veces vemos personas que han sido demandadas, agentes de real estate profesionales, porque los compradores después de ejecutar la transacción dicen que ellos nunca aceptaron esa tasa de interés, que ellos nunca aceptaron ese pago, que ellos nunca buscaron esa oficina de seguros, que el seguro no les está pagando el siniestro del techo que se les dañó porque usted, el realtor, fue quien consiguió ese seguro, o el banquero fue el que hizo esto. Fraudes, si el vendedor no podía transferir título de esa propiedad y usted fue el que estuvo involucrado en la transacción hipotecaria. Y entendamos involucrado, cuando usted es el agente que lleva los documentos y no permite que su cliente interactúe con el banco. Usted siempre debe obligarlos a ellos a ser parte. La concepción de servicio a veces es mal interpretada. El servicio se debe entender como una consejería, una asesoría, un apoyo, de pronto llevarlos si no tienen la capacidad de llegar hasta el sitio bancario, pero el servicio no es representarlos. Nosotros no podemos representar a nuestros compradores en la parte financiera. Ellos tienen que estar allí. Miren, tan sencillo como dejar que se le corra el crédito a una persona sin su permiso. Existen leyes muy fuertes y sanciones muy grandes desde el punto de vista bancario en el cual hace que usted sea responsable por el daño personal generado al simplemente correr un crédito. Así que, por favor, siempre contáctelos, recomiéndelos, déles opciones, pero haga que ellos sean los que participen en la transacción. La ventaja es que hoy por hoy existe tecnología y esta tecnología nos permite desde nuestro teléfono celular o el teléfono celular de sus compradores hacer aplicaciones virtuales. Y con estas aplicaciones virtuales sus clientes van a tener la posibilidad de, sin ni siquiera ir al banco, de hacer una transacción y después mandar los documentos requeridos. Busque opciones, definitivamente. Trabaje con quien usted se sienta más cómodo, pero por favor nunca represente o actúe por otros. Eso es lo que nos lleva a problemas. Representar y actuar por otros es no permitir que estos otros interactúen con las entidades relacionadas a la transacción. Así como es muy importante que no estemos involucrados en la parte de las hipotecas, también es muy importante que nosotros no hagamos comentarios acerca de posible ganancia de valor o retornos en inversiones en ninguna transacción de real estate. Nadie puede predecir qué va a pasar en este mercado y nadie nos permite a nosotros que hagamos una opinión de decirle al señor Smith, compre esta casa hoy que mañana va a valer el doble. Ese comentario tan sencillo puede traerle a usted un problema legal, porque esta persona en retorno puede devolverse y decirle a usted, oh, usted me dijo que cuando yo compré esta casa yo iba a doblar el valor en un año.
usted venga para acá un año después, esta casa vale menos, usted me representó mal, usted no hizo lo que debía hacer y os lo voy a demandar por el perjuicio porque usted me prometió a mí que yo iba a doblar mi dinero. Es muy importante que ustedes no lleguen o no entren en este tipo de práctica. Así como es muy importante que ustedes no ordenen inspecciones o con agentes que hacen inspecciones sin que su comprador sea quien lo ordene y lo pague directamente. ¿Por qué? Porque si algo sucede en un futuro y los compradores nunca estuvieron involucrados con el inspector, ellos van a decir que usted pudo manipular esta inspección. Así que es muy importante que ustedes no sean quienes estén involucrados en eso. Pueden recomendarles, volvemos a ustedes y nosotros, todos los que estamos involucrados en real estate, somos una fuente de recursos, somos un profesional que podemos asesorar, mas no debemos involucrarnos a escoger un inspector o una aseguradora. Otro error grandísimo que existe es cuando le pagamos a personas que no tienen licencia por ese referido. Eso es ilegal. No podemos recibir ni dar dinero por referidos. No podemos recibir dinero por parte de nadie diferente a aquellos con las personas que nos están dando a nosotros la posibilidad de comprar o vender una casa. Todos los ajustes de precio y extensiones deben ser hechos por escrito y deben estar firmados por todas las partes. Cuando ustedes lleguen al final de la transacción, ¿ya? Fuimos desde el principio de presentar oferta, de las excepciones, de los tiempos límites, de las contingencias de financiamiento, etc. Pero ahora vamos ya a cerrar la transacción. Es muy importante que usted nunca haga una revisión final sin que todas las reparaciones de la propiedad estén hechas. Es muy importante que usted confirme con las partes responsables antes de entregar una propiedad a sus compradores o ser el vendedor y entregarla al comprador sin estar seguro de que todo esté corregido a satisfacción. Nunca dé opiniones de cómo está la plomería, la electricidad. Usted no tiene esa capacidad. Usted no tiene una licencia de General Contractor. So es muy importante que usted no lo haga de esta manera. Es muy común que nosotros cometamos errores. Errores por buena fe. Pero los errores por buena fe no nos quitan la responsabilidad legal. Así que por favor, tenga mucho cuidado cuando usted trabaje. Y si no está seguro, pregúntenos. Por eso la oficina tiene personas con licencia de broker que tienen la experiencia y le van a poder ayudar a usted en lo que estamos haciendo. ¿Okay? Resumamos, no ponga nunca a nadie, incluyéndolo a usted, en una situación donde lo puedan considerar como responsable. Nunca hable de la condición de una propiedad. Lo que usted puede dar es una opinión, llamémoslo un adjetivo, pues si la casa es muy bonita, está muy limpia, puede estar en muy buenas condiciones comparados con otras que has visto, pero no de una opinión que pueda ser tomada como una opinión definitiva acerca de la condición de la propiedad. Vamos a hablar un poco de lo que no debe hacer. Hemos hablado de no haga, no haga, no haga, no haga, pero hay ciertos puntos o ciertas situaciones que usted definitivamente no puede hacer. Usted nunca puede poner los servicios públicos a su nombre, como cuando usted tiene el comprador. Usted no puede hablar negativamente o dar una opinión negativa de otro agente u otra compañía. Usted nunca puede dar una opinión del tamaño de una casa o el año en el cual fue construida sin haber verificado la información. Nunca haga un email que pueda ser utilizado en su contra en una corte, es decir, dando opiniones legales, hablando en términos de un abogado o diciendo opiniones de tipo de inspecciones o condiciones. Nunca permita que la propiedad esté expuesta con cajas de seguridad donde usted tenga las llaves de la propiedad para darle acceso a appraisers o inspectores y esta caja quede allí que pueda ser abierta por otras personas.
y esté seguro que la persona que está vendiendo la casa sea quien la puede vender. Nunca permita ejecutar una transacción sin verificar que la persona que puede vender la casa legalmente lo puede hacer. No puede darle el acceso a un gate o a una llave electrónica o a un lockbox a personas que no tengan licencia o permitir que la Supra sea usada por otras personas. Es importante que usted esté presente durante la transacción y durante cada visita a las propiedades. ¿Okay? Es importante que usted verifique que los servicios como el agua y la luz estén funcionando en el momento del appraisal, porque ningún evaluador va a aprenderlos o apagarlos, porque no sabe cuál es la razón de la cual está apagado o prendido, y ellos sí no van a tomar esa responsabilidad. Cuando usted esté representando al comprador o al vendedor, pida la verificación del depósito. Debe estar verificada por la agencia que la está reteniendo, bien sea la compañía de títulos, bien sea el builder. Esté seguro de que el escrow esté ejecutado, recibido por la parte y en custodia de la compañía que lo debe hacer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas. Muchas de estas preguntas y respuestas las vamos a publicar en nuestro back office para que estén disponibles para la revisión de otras personas. Nuevamente, mil gracias por ser parte de esta sesión de hoy, el tema de cómo evitar demandas y infracciones en las transacciones de real estate. Gracias y que tengan un buen día.